Pues buenos días a todas mujeres, qué gusto verlas. Les doy la bienvenida a todas las que están entrando. Es un gusto ver a todas las que ya no habían podido conectarse, pero qué padre que pues nos volvemos a conectar y para estar en sintonía todas, ¿verdad? Y pues escuchando y como siempre siendo edificadas con la palabra del Señor. ¿Y les parece si iniciamos nuestro miércoles? Bueno, el miércoles ya inició creo que desde muy temprano para todas. Para poder estar aquí sentadas. Y bueno, pues yo creo que el Señor se está moviendo ya desde siempre. El Señor se está moviendo, el Señor ya está hablando a nuestros corazones y Él ha estado preparando la tierra de nuestro corazón y la sigue ahí trabajando a través de todo lo que estamos siendo instruidas y enseñadas. Y bueno, pues quisiera que para empezar me acompañaran a Mateo 7. Quiero leerles Mateo 7:24 y habla aquí de los dos cimientos. Recuerdan de los dos hombres que hicieron su casa, ¿verdad? Y dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye, está diciendo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. De que el Señor nos está hablando en que nuestros cimientos son la parte, es como en un edificio, ¿verdad? Es la parte de abajo, la parte inferior del edificio, en donde está debajo de la tierra y sobre el cual descansa toda la estructura de ese edificio. Y si nosotros nos encontramos con unos cimientos sólidos, con unos cimientos fuertes en el espíritu, con unos cimientos fuertes en el Señor, aunque vengan tempestades, aunque vengan ríos, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, nuestro edificio, nuestra casa espiritual nunca se va a caer. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a pandear, porque estamos puestas, nuestra casa está construida sobre cimientos sólidos, sobre Jesús. Entonces, nuestra vida espiritual siempre necesita mantenerse construida debajo de estos cimientos. Es lo importante que nuestra vida está edificada en cimientos sólidos para que vengan, cuando vengan estos tiempos difíciles, no se derrumbe. Y dice, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces, si nosotros construimos nuestra vida en cimientos que no están basados en la palabra del Señor, por supuesto que cuando vengan las dificultades, toda nuestra vida fácilmente se va a derrumbar y vamos a ver las dificultades más grandes que nuestro Dios. Y realmente tenemos que saber siempre y reconocer que Dios es todopoderoso y que nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad y que cualquier problema y que cualquier acechanza del enemigo que esté invadiendo nuestra vida en tiempos y en momentos precisos, pero sabemos que si Dios está con nosotros y que si nosotras trabajamos en solidificar esos cimientos, entonces el Señor va a ir haciéndolos más fuertes. Entonces necesitamos como mujeres estar trabajando en esto, porque los cimientos no se dan solitos, ¿verdad? O sea, no son fuertes por sí solos. Nosotras tenemos que trabajar para poder hacerlos
fuertes, estar fortalecidas siempre en el Señor y estar paradas, nuestra casa estar parada siempre sobre la roca que es Jesús. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos permites exaltar tu nombre juntas, Señor, glorificarte, Padre. Y sabemos, Señor, que tú siempre estás obrando en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que cada una de nosotras podamos siempre estar corriendo a tu palabra, Señor, buscando tu presencia, Señor, para que nuestra vida siempre esté fundamentada sobre la roca que es Jesús, Señor. No queremos estar viendo o poniendo nuestros ojos en las tempestades o en las dificultades, Señor, y siendo distraídas para no estar buscando tu palabra, Señor, porque eso debilita nuestro espíritu, Señor. El no acercarnos a ti debilita nuestro espíritu, Señor, y no nos deja crecer, Señor, en ti, Señor, y no nos deja aumentar nuestra fe, Señor. Así que te pedimos que tú nos des esa fuerza, Señor, esa hambre, Padre, por siempre buscarte a ti, por siempre buscar tu presencia, Señor, por siempre estar llenas de ti, Padre, para que nuestros cimientos siempre estén fortalecidos, estén sólidos en Cristo, Señor, para que nuestra casa no sea derrumbada, Señor, aún en medio de la tempestad, Señor. Sabemos que tú te glorificas en medio de la tempestad porque nuestros cimientos están fuertes en ti. Y yo lo declaro, Señor, sobre cada una de nosotras. Declaro, Padre, que estamos, Señor, siempre buscando de tu presencia, Padre, para que tú nos puedas llenar, Señor, para que tú nos puedas fortalecer, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y queremos exaltarte a ti, Señor, y queremos decirte que eres el Rey de toda gloria y que eres el Rey de nuestra vida, Señor, y que eres el Señor que está sentado en el trono de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos permanecer confiadas, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Y yo bendigo en esta mañana la vida de Mayra, Señor, declarando, Padre, que tú has ungido, Señor, su espíritu con poder, Señor, y ella abrirá su boca, Señor, con ese mismo poder que tú ya has dado, Señor, a su vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre, que ella hablará con todo de nuevo, Señor, esta palabra que has depositado en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están todas? ¿Bien? ¿Sí? Saludos, que Dios les bendiga. Antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas saben que la palabra de Dios es verdad? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Cuántas saben que la palabra de Dios es verdad? Sí, ¿esto qué significa? No hay engaño en ella, ¿sí? Es absoluta, no hay sombra de duda y las verdades de Dios no cambian. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Completamente. Todas las profecías, muchas de ellas se han cumplido y otras, ¿qué creen? Se van a cumplir, ¿verdad? Entonces no hay duda porque la palabra de Dios no va a cambiar. Pero sabes, también la palabra de Dios es vida. ¿Sí? ¿Sí pueden decirme que es vida? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Y sabes por qué es vida? Yo me imagino cuando Dios estaba formando el universo y estaba creando todas las cosas tan maravillosas y Él decía, hágase, ¿verdad? Y todo era hecho, ¿sí? Maravilloso. Y yo me imagino, no sé si han visto a alguien que tiene una situación de salud compleja y entonces viene el paramédico y tiene que darle respiración boca a boca, ¿no? Y entonces se acerca y empieza y le da aliento de vida. Y así es la palabra de Dios. Sí, a veces andamos así como moribundas y entonces viene el Espíritu Santo y empieza a soplar esa vida. Y bueno, pues eso es lo que yo quiero que el Espíritu Santo haga el día de hoy. Nos dé vida y nos llene de su Espíritu. Así que acompáñenme, vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti esta reunión.
Dice tu palabra, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel y confiamos en esa palabra que es verdadera y que es vida. Y yo te pido que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando a cada mujer que se ha conectado, que se conectará o que lo verá por el YouTube, Señor, y que ese espíritu de vida dé la porción que cada una de nosotras necesitamos. También te pido, mi Dios, que me ayudes a hacer el día de hoy un instrumento de tu gloria para que lo que yo hable, Señor, sean tus palabras, verdad y vida. Úsame hoy, Señor, y derrama de tu espíritu sobre cada mujer, Señor, que escuchará la palabra en este día. Amén, amén. Pues ahora sí vamos a comenzar, pero pues como ven, a mí me gusta hacer preguntas. Entonces, ¿cuántas saben que son hermosas? ¿Sí? Para Dios. ¿Cuántas saben? Eso, Clemen, luego, sí, Señor, yo soy hermosa, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Eres hermosa. Yo me imagino a Dios cuando estaba formando todas las cosas, dice que Él ya nos conocía por nombre, ya sabía que ibas a existir, ya sabía que nos iba a tocar en este tiempo, ¿verdad? Y yo me imagino que Él deleitándose, unas güeritas, unas morenitas, unas negritas, otras rubias, cabello lacio, otras que nos lo pintamos, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo, ¿verdad? Y el Señor creando con tanto amor y con tanta pasión. Yo veo que muchas de ustedes son muy creativas. Por ejemplo, mi hija cuando va a la casa de mi mamá, se ponen a hacer muñequitos y cosas con sus manos. Pero cuando tú haces algo, no sé tú, pero yo en el caso mío, cuando hago algo, de repente volteo a verlo y digo, ay, como que me gusta, ¿verdad? O sea, disfrutas cuando terminas tu obra y así Dios disfruta de tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que hace más hermosa tu vida? ¿Sí? Y ahí lo vas a ir viendo en la hoja que te mandé. Dice en Primera de Pedro, y vamos a leerlo, Primera de Pedro 1:2, dice, elegidas según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociadas con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabes qué es lo que te hace más hermosa? La sangre de Cristo. Imagínate ser rociada. No sé si tú has ido a las cascadas. A mí me encanta ir a las cascadas. Y más cuando hace calor. ¿Y qué crees? Empiezas a sentir ese rocío, ¿verdad? Que te empieza a tocar. Y más cuando hace calor dices, ay, qué rico, cómo cae este rocío. Pero yo me imagino el rocío de la sangre de Cristo, que es como ese perfume. Cuando las que han leído la Biblia, y si no la has leído, lee el libro de Esther, cuando ella iba con el rey, ¿sí? Cuando ella iba con el rey, ¿qué sucedió? Dice que la metían en perfumes, ¿verdad? En perfumes para que ella llegara con ese aroma. Y cuando llegó al rey, ella olía, wow, maravillosamente. Y sabes, cuando nosotros nos acercamos al rey, y aunque hayamos pecado y aunque hayamos hecho miles de cosas y nos acercamos con el Señor, Dios voltea a vernos y dice, wow, la sangre de mi hijo, hermosa eres para mí. Y aquí en la hojita les puse, hemos tenidas por dignas de ser rociadas con la sangre de Cristo. Y el primero dice, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? La sangre de Cristo no solamente cubre, nos limpia. Nosotras mujeres que lavamos, ¿verdad? La ropa y hacemos muchas cosas, ¿verdad? No es lo mismo cubrir, ¿verdad? A lavar o a limpiar. Y el Señor nos limpia de todo pecado, limpia nuestras conciencias, ¿sí? Nos hace cercanos a Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo, tenemos redención. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta qué hermosa eres delante del Señor y sobre todo con esa sangre que te ha rociado? ¿Sí? Y bueno, si puedes leer conmigo ahí las hojitas y si no, no te preocupes, yo te lo leo. Y si puedes leerlo para ti. Soy hechura de Dios, creada en Cristo para buenas obras. Soy hija de Dios, soy amiga de Cristo, soy una nueva criatura, mi vieja vida se ha ido, soy santificada, soy hechura de Dios, su obra especial, nacida de nuevo en Cristo para hacer su obra. Soy ciudadana del cielo, soy linaje escogido, soy redimida, santificada y justificada en Cristo. Todos mis pecados han sido perdonados en Cristo. Yo soy nueva creación en Cristo. Entonces, ¿eres hermosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, Cleme, eso. ¿Somos hermosas? Sí, ¿verdad?
Bueno, el segundo punto que puse ahí, soy amada por Dios. ¿Cuántas saben que son amadas por Dios? Puedes levantar tu mano. ¿Sí? Eres amada por Dios. Ahora, ¿crees que eres amada por Dios? Que este es otro punto, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues aquí yo les voy a abrir mi corazón. Ustedes saben que a mí me gusta compartir de mis vivencias, también de mis pruebas y mis luchas y de cómo Dios nos da libertad, ¿sí? Así que no se lo cuenten a nadie, solamente las que están aquí el día de hoy conectadas y las que lo verán por el YouTube, pero de ahí que no salga, ¿ok? Ya el Señor ya me perdonó, ¿verdad? Pero les voy a contar. Yo casi siento que regresé al kinder, tantos años de cristiana, dicen por ahí, tantos años de marqués, y no saber mover el abanico, ¿verdad? Pero bueno, sí me da un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo digo, qué bueno que lo vivo porque así aprendo y crezco. Y a veces Dios permite algunas cosas, ¿verdad? Porque ya sacamos 10 en el examen hace años pasados y ahora dice, te voy a volver a hacer el examen a ver cómo andas, ¿verdad? Y yo casi repruebo, pero gracias a Dios estoy aquí. Bueno, les voy a contar qué me pasó. A inicios de este año, sí, con vergüenza me da, mi esposo llega con una noticia y entonces me dice, oye Mayra, y me da la noticia. Y yo me enojo porque le digo, es que no me tomaron en cuenta, nadie me dijo, están en contra de mi voluntad, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué no defendiste casi esto, no? No, pues es que es la decisión que se tomó. Y yo, no puede ser, y enchilada. Pero, ¿sabes qué? Me empecé a enojar con Dios y entonces ahora era, Dios, ¿y por qué lo permitiste? ¿Y por qué dejas que me pasen esas cosas? Casi tu amada, la niña de tus ojos, la sierva de Jehová. O sea, ¿y tú permites esto? O sea, no se vale. ¿Qué onda contigo? O sea, no puede ser, ¿sí? Pero ¿sabes qué? La queja es algo bien peligroso, mujeres. Bien peligroso. Así como decía Viri ahorita que iniciaba, puede provocar debilidad. A mí se me hace como cuando una persona no se alimenta bien y entonces empieza a debilitar su sistema inmunológico. ¿Y qué crees? Es propensa esa persona a enfermedades, a una bacteria, a un virus, a un hongo, y entonces tiene que ir al médico, ¿verdad? Y le darán antibiótico o un antifúngico o un antiviral. Y si llega a tiempo, pues puede ser sanado, pero si no, incluso hasta puede llegar a morir, ¿sí? Mi esposo tuvo una meningitis por un hongo y fue algo terrible. ¿Sabes qué? La queja es algo terrible. Vemos en las escrituras un montón que se quejan, ¿verdad? Y a lo mejor algunas de ustedes se han quejado, pero agarramos el rumbo, ¿verdad? Y otra vez, no, Señor, tú eres grande y bla, bla, bla. Pero ¿qué creen? Yo no agarré el rumbo, así que varita para mí, ¿sí? No agarré el rumbo. Y entonces permití una enfermedad espiritual. ¿Qué es una enfermedad espiritual? Que puede venir tristeza, amargura, desánimo, desilusión y todas las que se te ocurran, ¿sí? Y en el caso mío empezó a traer tristeza. Y entonces yo me levantaba llorando, me acostaba llorando, lavaba los platos y estaba llorando y quejándome, ¿sí? Y mi esposo me decía, oye Mayra, ¿te puedo ayudar? Claro, trataba de llorar cuando no me veía nadie, ¿verdad? Pero de repente mi esposo me cachaba, ¿no? Y yo, no, es que ya sabes, es que porque Dios permite esto. Y enojada, y me decía, ¿te puedo ayudar en algo? Ora por mí, estoy en una lucha, ¿no? Y sabes, yo regularmente me gusta levantarme antes que todos, antes que mi esposo, antes que mi hija, yo me bajo, empiezo a orar, llevo mi tiempo con Dios, después leo la palabra que estoy estudiando, ¿sí? Y ahora, ¿qué crees? Mi tiempo con Dios se volvía queja. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y te pasas? ¿Verdad? Pero ¿qué crees? Peor para mí, subí a otro nivel, peor, ¿sí? Ay, Señor, es que tú no me amas. Tú de veras no me amas, ¿sí? Porque si tú me amaras, no hubieras permitido esto. Por eso te digo que es de palitos uno, güey. No hubieras permitido esto. Y Señor, en serio, tú amas a los otros, pero a mí no. Y entonces empezó a venir mayor tristeza. Ya era una enfermedad espiritual. Para eso, Dios me pone en mi corazón a hablarle a una persona, porque tenía carga en mi corazón, y entonces le llamo y le digo, hola, ¿cómo estás? Fíjate que siento carga en mi corazón. Y me empieza a contar su vida y yo dije, Dios mío, qué bomba está viviendo esta mujer. Pero ¿qué palabras crees que me dijo? Es que Dios no me ama. Y yo,
sopas. Y entonces en eso yo me enchilo y saco mi metralla bíblica y le empiezo a decir, ¿cómo puedes decir que Dios no te ama? Dios te ama y pa. ¿Y cuántos saben que la palabra es espada de doble filo, verdad? Estaba yo dando hacia allá y el Espíritu Santo sopas me estaba dando a mí también a mi corazón, ¿no? Y entonces termino la llamada y dije, wow, no puedo creerlo. Digo, ¿cuántas mujeres piensan que Dios no las ama? Y de verdad doblé mi rodilla y me puse a cuentas con el Señor y le pedí perdón y le dije, Señor, es que realmente tú nos amas, ¿no? Tú nos amas. Y yo quiero decirte algo y quiero que por favor te quede muy claro, ¿sí? El amor de Dios no se limita por las circunstancias que tú estés viviendo, ¿sí? Vuelve a poner mucha atención porque a veces creemos que es por las circunstancias. ¿Y esto a qué se debe? Mira, mi papá, cuando yo era niña, yo sacaba 10 y, ¡ay, hija, cuánto te amo! No, hombre, eres maravillosa. Y mi examen puesto con un imán en el refrigerador. No, eres la mejor hija. Uy, pero no llegara con un 8, o un 6, o reprobara. Quítate, no te amo, quítate. No, tú no eres mi hija, no, yo no te amo, ¿no? Y a veces traemos eso y creemos que Dios es así, pero no, amadas del Señor, no es así. Por eso te lo vuelvo a decir. El amor de Dios no se limita por las circunstancias que tú estás viviendo o por tus emociones. ¿Tú crees que yo me estoy peleando con el Señor y diciéndole no me amas y Él me va a dejar de amar? Ah, pues porque ahora lo dices, pues ahora ya no te amo. No, no se deja llevar ni por tus emociones ni por tus temores. Y eso debe de quedar bien claro en tu corazón para que cuando vivas pruebas no digas, el Señor no me ama, ¿sí? Eso a veces pensaban en la antigüedad, no sé si recuerdan a este ciego, que los discípulos le decían a Jesús, oye, y este ciego, ¿por qué está ciego? ¿Por sus pecados de él o por los de sus papás? ¿No? Y Jesús le decía, no, o sea, es para que yo sea glorificado. Y a veces las circunstancias nos ayudan a crecer y a conocer más a Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Pero las circunstancias, ¿sí? Son circunstancias, pero el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios es para siempre. Yo diría el amor de Dios es absoluto. Mi amor es limitado, ¿sí? A muchas de ustedes yo las amo, son muy especiales para mí. Entre ellas ahí está mi mamá, ¿sí? La pastora y muchas de ustedes que son especiales, ¿sí? Y les amo, pero mi amor es limitado, ¿sí? Te aseguro que jamás daría a mi hija por ninguna de ustedes, pero ni en broma, o sea, no, jamás. Sí, pero el amor de Dios es absoluto, es completo. Es más, Él es amor. ¿Cómo me llamo? Algunas me conocen, o creo que la mayoría. Yo me llamo Mayra y dice Mayra Meléndez, para los que no saben. Soy Mayra, ¿sí? ¿Y sabes qué? Siempre voy a ser Mayra. Incluso la gente llega a fallecer y les llamamos por su nombre, ¿no? Yo tengo mi abuelita que ya falleció hace muchos años, siempre es mi abuelita Cristina, ¿no? O mi abuelita Ángeles, o mi abuelito Alfredo, y ellos ya partieron con el Señor, o sea, nuestro nombre. ¿Y sabes qué? Dios es amor. No va a cambiar, no va a cambiar jamás. Y cuando venga esto a tu mente, yo quiero que recuerdes, mira, cuando Jesús vino a la tierra, yo me imagino desde bebé, Él ya tenía un propósito y era morir y entregarse. Imagínate cuando era niño, Él ya sabía su propósito y su meta, iba creciendo con eso. Cuando era un adolescente, ¿se acuerdan que Él se quedó en el templo y los papás estaban todos asustados, ¿no? ¿Dónde está mi chiquito, verdad? Y Él dice, el trabajo de mi padre es necesario, ¿no? Hacer. Entonces, Él ya había nacido con un propósito y con una meta. Y cuando fue joven, Él iba encaminado hacia eso. Y cuando comienza su ministerio, ¿sí? A los 30 años, Él ya sabía su enfoque y su meta. Imagínate Jesús, cuando ya lo están golpeando y le están dando azotes, ¿tú crees que no derramó sangre en ese momento? Cuando le arrancaban las barbas, Él estaba derramando sangre. En el camino al Calvario, seguramente fue derramando esa preciosa sangre. Cuando fue crucificado, obviamente fue un derramar impresionante, ¿sí? Y lo hizo, ¿qué dice la palabra? Por amor
y por obediencia. Y aquí les tengo algunos versículos donde les puse soy amada por Dios. Y este versículo nos lo sabemos mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate, ¿eso no será amor? O sea, dar todo por ti. Y mira, a nadie de nosotras nos gusta sufrir. Yo no les voy a preguntar, oye, ¿a ti te gusta sufrir? ¿Te gusta que te estén golpeando y te gustaría ir a la cruz? Yo creo que nadie va a decir yo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Él dijo, yo voy, porque vale la pena. Quiero que esa reconciliación y quiero derramar ese amor y esa obediencia para que ellos puedan tener esa vida eterna y podamos disfrutar todos esos días en la eternidad juntos. Yo quiero ir, yo voy, ¿sí? Va a doler, porque él sabía que iba a doler, ¿sí? Él sabía que iba a ser difícil, pero aún así, él se estuvo preparando. Estamos hablando ahorita de estar preparados. Él se estuvo preparando hasta que llegó el momento de ir a la cruz, ¿sí? El segundo versículo que te puse ahí dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Primera de Juan 4:10. Y aquí me viene a la mente, ¿sí? No sé cuántas han visto eso de cámaras escondidas, ¿verdad? Y me tocó ver un evento de cámaras escondidas y fue algo gracioso porque había una chica que era una cafetería y ella era cajera, ¿sí? Y entonces trataba a todos, wow, ¿no? Ay, señor, qué bueno que está usted aquí. ¿Y qué se le ofrece? No, pues un café. Claro, aquí está, y le regalo su galletita y aquí tenga, ¿no? Y entonces todos salían, wow, pues qué padre, ¿no? Contentos, pero la broma era que le daban dinero de más. Y entonces salían y veían, y todos hacían cara de, ya me dio de más. Todos regresaron el dinero. Pero después esta misma actora, ahora fue todo lo contrario, era la grosera, la misma, pero ahora le tocó actuar groseramente. Y entonces, ¿qué se le ofrece con su chicle, no? Se le ofrece. Y entonces, un café. Ay, pues ahorita, aguanta. Y se pone a platicar con su amiga y está cotorreando. Y entonces el señor, oiga, señorita, es que tengo prisa. Pues, ¿qué cree que es el único? No, hay mucha gente que no ve. Mire todos los que están esperando. Y no estoy a su disposición, ¿no? Y ahí se andaba peleando con la gente. Y entonces, todos los clientes estaban enojados. Al final ella groseramente les daba el café y también les daba cambio de más, ¿sí? Pero mira lo que sucedía. Cuando ellos iban saliendo, contaban el dinero, volteaban a verla y hacían, ¡ay! ¿Y qué crees? Ninguno regresó el cambio, ¿sí? Y sabes, así somos los humanos. Si nos hacen bien, queremos dar bien. Y si nos hacen mal, pues que le vaya mal. Pero imagínate lo que dice este versículo, ¿sí? Que Jesús vio tu pecado y mi pecado y sabía que lo íbamos a negar y sabía lo que yo hice en enero de estarme quejando y Señor, no me amas. Y el Señor dice, perdón, pero hice un sacrificio. ¿Y sabes qué? No le importó tu pecado, mi pensamiento, si crees o no crees, porque algunos dicen, es que Dios no existe. Bueno, aunque tú digas eso, Dios existe, Dios te ama y Dios murió por ti, ¿sí? Y está esperando el día en que regreses a sus brazos de amor. Entonces, vamos al siguiente versículo, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Imagínate qué amor. Pecadores, o sea, Jesús en esa cruz que fue hace 2000 y tantos años, ¿sí? Y ya nos conocía y ya sabía lo que la íbamos a regar y ya sabía cuánto íbamos a pecar y aún así dijo, yo voy, ¿sí? Yo voy. Y mirad con gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. O sea, no solamente se fue a la cruz, sino ahora vas a ser mi hija. Wow, no sé si te emociona eso, pero ser hija de Dios a veces no lo logramos concebir en nuestro cerebro, pero mi hija tiene derecho a lo que sea en su casa, ¿sí? Un extraño no va a abrir mi refrigerador y un extraño no va a comer de mi mesa, pero mi hija, si se le antoja, abre el refrigerador y hace lo que quiere. Eres hija, eres amada, ¿sí? Y el último versículo que puse aquí dice, ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Bueno, dices, a lo mejor yo no, pero hay madres que sí lo han hecho. Pero mira lo que dice el Señor, pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré.
¡Wow! ¿Sí? Si tu papá te abandonó, si tu mamá te dejó, si tuviste que vivir la vida sola o fallecieron cuando era muy pequeña, el Señor no se ha olvidado de ti, ¿sí? Jamás, 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 jamás. Y bueno, pues yo quiero darles un ejemplo de a veces tenemos circunstancias complejas en la vida, ¿verdad? ¿Quién no tiene circunstancias difíciles? Dime, ¿no? Pues todos, ¿verdad? Y sabes, escuché por ahí, ¿verdad? A un pensador que decía que los papalotes o los cometas, ¿sí? Vuelan más alto cuando llevan el aire en su contra. Wow, ¿verdad? Te lo vuelvo a leer. Los cometas vuelan más alto cuando llevan el aire en su contra, ¿sí? ¿Sabes? Algo que a mí, cuando yo escuché esto, algo que a mí me tocó en mi corazón, es que nosotros somos esos cometas, ¿verdad? Y va a haber circunstancias, ¿verdad? Que son vientos en nuestra contra y nos van a hacer volar. Y yo cuando veo el cometa volar, veo que tiene dos caras, una hacia arriba, y yo pienso que esa cara hacia arriba es para ver al Señor, para que ya dejemos de ver todas las circunstancias y volteamos a ver al Señor y sabemos que Él es el único que nos puede librar, el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Y cuando volteamos hacia abajo, ¿sí? Si has viajado en un avión, ¿cómo se ve la ciudad? ¿Verdad? Así chiquitita. Y entonces te darás cuenta que los problemas, para Dios, tus problemas, aunque tú los ves tan difíciles, para Dios van a ser chiquitos, ¿verdad? Cuando estamos en sus manos. Y bueno, terminando el testimonio de lo que ya les dije que no cuenten a nadie, ¿verdad? Y que solo quede entre nos. Finalmente, pues yo le entregué al Señor todo, ¿verdad? Y le dije, Señor, entiendo que algunas veces tú vas a decir no, ¿verdad? A veces Dios nos dice no, pero sabes, nunca el Señor dirá no a su voluntad, ¿sí? Jamás el Señor dirá no a su voluntad. Y sabes que su voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque vaya más allá de lo que yo no entienda o de lo que yo quiero, Señor, yo quiero esto, ¿verdad? Pero Él jamás dirá no a su voluntad y nos conviene. Su voluntad es buena, es agradable y es, ¿qué? Perfecta. Y luego me acordé de un versículo que dice Primera de Crónicas 29:14. Un día fuimos a un pueblito, mi esposo y yo recién casados, y no llegó el maestro de niños y nos mandaron y entonces empezamos era el versículo de enseñanza y empezamos a cantar, todo es tuyo, ¿no? Primera de Crónicas. Y ya ven cómo somos mi esposo y yo de locos. Y ahí inventamos una canción y un baile para los niños. Pero Primera de Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo, todo es tuyo. Sabes que a veces nos queremos aferrar a cosas, a veces nos queremos aferrar a incluso a ministerios, ¿sí? Nos queremos aferrar a tanto en la vida, pero date cuenta que nada de nosotros, ni nuestra vida, es nuestra, decimos nuestra vida, pero realmente es, nuestra vida es de Dios, ¿verdad? No sé cómo quitar el nuestra, porque todo es tuyo, todo, 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 todo. Y si tenemos cosas, realmente es por su amor, por su gracia, por su ternura, por su compasión, pero todo es tuyo. ¿Y sabes qué? Tuve que humillarme delante de Dios y decirle, Señor, todo es tuyo, ¿sí? Si tú quieres quitarnos esto, pues así sea, porque tú no vas a decir no a tu voluntad y tu voluntad para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque yo no lo entiendo y aunque haga mi berrinche y aunque yo me enoje, yo prefiero tu voluntad que mi voluntad, ¿sí? Porque mi voluntad me puede llevar a muchas cosas, a lo mejor buenas, pero a lo mejor no, ¿verdad? Pero su voluntad es segura. Por eso comenzaba a decirles, la palabra de Dios es verdadera y absoluta, ¿sí? Y es confiable. Entonces, ¿podemos confiar en el Señor? Sí. Y bueno, después de esta situación, yo me puse a meditar, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y será que nuestras oraciones estarán bien? ¿O cuántas veces oramos mal, verdad? Estamos pidiendo cosas que no convienen. Y aquí al final de la primera hojita les puse, lo que pido, ¿será necesariamente lo que necesito? Y lo que busco, ¿será necesariamente lo que Dios desea que encuentre? ¿Sí? Porque pues a lo mejor no es así.
Y vamos a leer Lucas capítulo 11, del versículo 5 al 13, ¿sí? Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gracias. Así es. ¿Y cuántos nos sabemos muy bien el versículo 9 y 10, verdad? Son nuestros preferidos y los oramos con tanto fuego y tanta potencia, porque qué padre, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero realmente estoy pidiendo como conviene, yo te pregunto. Y quiero darte 2 ejemplos porque yo creo que a veces así se quedan las cosas más claras, ¿no? Cuando yo era bebecita en el Señor, ¿sí? En mis primeros pasitos, ¿sí? Resulta que una amiga cristiana me dice, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Y yo le decía, ¿todo? Me dice, sí, todo. Dice, por ejemplo, yo le estoy pidiendo para cuando yo me case, porque digo que éramos solteras, un hombre alto, güero, ojo claro, rubio. Y yo, órales, ¿no? Y ella me dice, y si tú pides algo, también te lo va a dar. ¿Cómo te gustaría el hombre con el que te vas a casar? Y yo, que sea morenito, Dios me lo concedió, las que conocen a mi esposo, ¿verdad? Que sea más alto que yo, Dios no me lo concedió, tenemos la misma estatura, ¿verdad? Que hable 5 idiomas. Ay, Dios mío, 5 idiomas. Oye, ¿dónde estaba mi cabeza? Ahora que lo pienso, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Que a lo mejor pedí 5 idiomas para que cuando nos enojamos, amor, háblame en chino, mandarín, para que no te entienda, ¿verdad? Pero 5 idiomas, hazme favor. Y luego, y que toque un instrumento para que me traiga serenata. ¿Sabes cuál es la única serenata que me trae? En las noches con ronquidos indeseables. Me trae a veces serenata, ¿verdad? Entonces, imagínate qué cosas pedimos. O sea, ¿dónde está nuestra cabeza? Y luego me sucedió que un día, cuando mi hija tenía entre 10 y 11 años, fuimos al hospital universitario, que es su pediatra, íbamos a ver al pediatra y ella hace amiguita con otra niña más o menos de su edad. Y entonces, en ese tiempo me encontraba estudiando nutrición y observo que la niña tiene una mancha negra aquí en la parte del cuello. Y como hicieron amistad de ellas y yo también con la señora, le digo, oye, no quiero, pues molestarte, ¿verdad? Pero fíjate que estoy estudiando nutrición y veo una manchita aquí en el cuello de tu hija y ahorita estamos viendo diferentes enfermedades, entre ellas dislipidemias, diabetes, ¿verdad? Y pues en lo que estoy estudiando dice que esas manchas pueden ser por diabetes. La niña tendría como 10 años. Digo, y ya que vas a ir al médico, ¿por qué no le dices que, pues que la revise, ¿no? De una vez, más vale. Y me dice, ay, gracias, pero ¿qué crees? Que el doctor ya se dio cuenta y efectivamente tiene diabetes. Y yo, está chiquita, 10 años. Y le dije, oye, pero ¿cómo fue o por qué? Estudiando yo la carrera, pues me interesaba saber qué pasó, ¿no? Digo, ¿tenías herencia o por qué, no? Me dice, mira, dice, te voy a contar, es una historia pues triste. Dice, yo soy madre soltera y cuando mi niña era chiquita, pues yo quise suplir todas y cada una de sus necesidades para que ella fuera feliz. Y yo, sí, ¿cómo? Sí, dice, yo le llenaba la alacena de dulces, de refrescos, de comida chatarra y todo lo que ella quería, yo se lo di, ¿sí? Y ahora me arrepiento, porque yo fui la que le provocó esa enfermedad, ¿sí? Es algo sorprendente, pero si Dios nos diera realmente todo lo que pedimos, a lo mejor tendríamos diabetes espiritual, ¿sí? O sea, realmente Dios no nos va a dar todo lo que necesitamos. Y yo me imagino a un bebé, ¿verdad? Que tú dices, ese bebé
No va a hacer nada para que jamás se lastime en la vida. Ni siquiera tiene que aprender ni a caminar, ni a correr, ni yo le voy a dar de comer. Va a ser un inútil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque no va a poder ni moverse. Y ¿sabes qué? Dios no quiere que seamos inútiles, se oye feo, pero aún las pruebas nos fortalecen y nos llevan a crecer y nos llevan a madurar. Pero ¿estamos realmente pidiendo bien? ¿Sí? Y regresando al ejemplo que les decía de esta amiga, después otra amiga me dice, oye, y cuando llegue el hombre con el cual te casarás, ¿qué te gustaría cómo Dios te demuestra que es? Y yo, pues me gustaría que mandara un arco iris. Le digo, ¿y tú? Pues yo estrellas fugaces. Ok. Pasaron los años y yo me acuerdo el día que yo doblé mi rodilla y le dije, Señor, perdóname. O sea, ¿qué cosas te estoy pidiendo? O sea, tú eres el Dios soberano y yo todavía me atrevo lo quiero así y lo quiero así y así, ¿no? O sea, pues no, a veces pensamos que Dios está en nuestra mano y nos va a dar así lo que queremos, ¿verdad? Y de veras me arrepentí en mi corazón y me puse a cuentas con él y le dije, no, Señor, y si un día tú quieres que yo me case porque yo soy plena en ti, estaba yo viviendo un tiempo donde no me importaba ser soltera porque mi plenitud en Cristo era tal que no me importaba. Yo le decía, si tú un día quieres que yo me case, yo te pido que sea un hombre de Dios, que te ame por sobre todas las cosas y que juntos te podamos servir. Fue lo que dije, ¿sí? Pasaron los años y ahí es donde te das cuenta los detalles y el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Cuando a veces pedimos, pero Dios dice, sí se lo quiero dar, sí se lo quiero dar. Y es un tema un poquito largo, pero no les voy a contar todo. Cuando mi esposo y yo, que éramos amigos, salimos por primera vez, íbamos saliendo de Amistad de Puebla y luego empezamos a bajar a Forjadores y ven que se ve ahí la Malinche, ¿sí? Y en eso Víctor detiene el coche y me dice, ay, perdón que detenga el coche, no me gusta hacer eso, pero mira, volteale a la Malinche. Y había una nube llena de los colores del arco iris que estaban cubriendo toda la Malinche. Jamás he vuelto a ver algo así. Y yo lo vi y dije, wow. Y lo primero que hicimos fue darle gloria a Dios. Para eso yo ya había olvidado eso, yo ya se lo había entregado, ¿sí? Y entonces Víctor, como lo conocen, es medio cotorro, ¿verdad? Y entonces para las jovencitas, ¿verdad? En esos tiempos había unos celulares negros, no existía el WhatsApp ni el Facebook, solamente eran mensajes SMS y creo que te costaban, no sé si 10 centavos o 20 centavos cada mensaje. Bueno, en la era de hielo que me tocó, ¿sí? Entonces tenía mi celular y llegaba el mensaje y decía, Víctor, bueno, cuando quieras un arcoíris solo, llámame, decía el mensaje, ¿no? Y entonces empezamos a cotorrear con los arcoíris y un día yo le mando un mensaje y le digo, hoy quiero un arcoíris, ¿no? En la mañana. Y entonces me dice, ay, perdón, es que en mi tiempo de oración, mi papito y yo ya decidimos que no iba a haber. Y yo, ay, no, pues así no se vale. Pero para eso, mi mamá vivía por el parque ecológico y él por la UDLA, ¿sí? Y entonces, como a las 5 o 6 de la tarde, me llega un mensaje y dice, ¿qué crees? Mi papito y yo, sí decidimos darte tu arcoíris. Y yo, ay, sí, ¿cómo no? Y entonces dice, dice, ¿dónde estás? Digo, no, pues por el parque ecológico. ¿Cuántas de ustedes saben que un arcoíris depende de muchos factores? A veces tú lo puedes ver y yo no, ¿verdad? Depende del punto donde te encuentres, del sol, de la lluvia y bueno. El asunto es que él estaba en la UDLA y yo estaba en el parque ecológico y cuando salgo de la casa de mi mamá, veo un arcoíris tan grande que cubría toda la ciudad de Puebla. O sea, jamás en mi vida he visto un arcoíris tan hermoso y tan grande. Y después empezamos a seguir cotorreando con los arcoíris y finalmente yo vivía enfrente de Amistad de Puebla y así, saliendo de la hacienda un arcoíris que salía de la hacienda, ¿no? Y yo no me acordé de eso. Me caso con Víctor, vamos a Zacatlán y un día saliendo de Zacatlán veo un arcoíris y en eso Dios me revela y me recuerda. Y me pongo a llorar. Y dije, Señor, qué ternura y qué amor. Gracias, gracias por tus detalles de amor. Gracias. No lo merezco, no lo merecía, pero gracias, ¿sí? Y ¿sabes qué? Dios tiene detalles para tu vida siempre. Descúbrelos, descúbrelos diariamente, porque todos los días el Señor llega con detalles de amor a tu vida. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, ¿sí? Y entonces decíamos que
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Se acuerdan que estábamos en eso? ¿Sí? Bueno, después del versículo 9 sigue el versículo ¿qué? 10. Y después del 10 sigue el ¿qué? El 11, ¿verdad? Y después del 11, el 12. Y después del 12, el 13. Pero ¿qué crees? A veces nos gusta un versículo y solamente lo sacamos y qué padre, ¿verdad? Pero pues hay que leer todo el contexto. Entonces vamos a ver el Señor qué nos quiere enseñar y cómo debemos pedir, ¿vale? Entonces quedamos en el 11 y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imagínate, mami, tengo hambre. Ay, pues ahí hay piedras empanizadas, hijo. A ver, Viri, ¿le vas a dar piedras empanizadas? Pues no, ¿verdad? Y luego dice, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, ¿no? Ay, mijito, te has portado un poquito mal, así que a ti no te toca pescado. Ay, hay una serpiente, ahí me dices a qué sabe, porque a mí no me gusta. O sea, no, ¿verdad? No le vamos a dar serpiente. Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ah, pues para que se le quite, ¿verdad? Ah, en lugar de tu huevo, un escorpión y que te pique para que aprendas. O sea, no, ¿verdad? No somos así. Entonces, ahí vamos a Lucas 11:13 y vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice, así que si ustedes, lo puse en la Nueva Traducción Viviente, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no dice la casa que quiero? El perrito que quiero que me den. ¿Por qué no dice el novio, verdad? Porque también el novio, las que están solteras, ¿por qué no dice el novio? Si adelante decía nada más pedir y lo voy a hallar. Entonces, ¿qué onda, Señor? ¿Qué onda? O sea, como que el Espíritu Santo, ¿y para qué me va a servir el Espíritu Santo cuando yo quiero un coche? O sea, ¿qué onda, Señor? Pero ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios, ¿sabes que son más altos que los nuestros? ¿Sí? Y sus caminos también más allá. Y Dios ve de una forma más arriba que nosotros. Nuestra mente a veces es tan limitada, ¿verdad? Pero el Señor no. Como dijimos, Él es completo y Él sabe realmente lo que nos conviene, ¿sí? Y a lo mejor nosotros vemos cosas materiales, pero Dios tiene lo mejor, la mejor porción para ti. ¿Y sabes cuál es la mejor porción? Es el Espíritu Santo. Y escucha bien, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a mostrar el camino correcto, nos revelará las cosas secretas y ocultas, nos revelará al Padre, nos guiará por sendas de justicia, nos ayudará a no temer, nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio, nos recordará las palabras de Jesús, ¿sí? A nuestro oído y a nuestro corazón. Nos consolará cuando lo necesitamos, nos fortalecerá, nos dará abundante esperanza, nos dará gozo y paz, nos enseñará a amar a Jesús y también nos enseñará a recibir el amor de nuestro Dios. Y aquí yo les puse Romanos 15:13 y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo, ¿qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo abundamos, mujeres, en esperanza. Nos da gozo y paz en el creer. Activa nuestra fe. Si hay situaciones en las que no creemos, el Espíritu Santo activa nuestra fe, nos ayuda en nuestra debilidad. Y Romanos 5:5, les puse la versión LBLA, dice, y la esperanza no desilusiona, ¿sí? La esperanza en el Señor jamás traerá desilusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, tenemos una esperanza que no acabará en desilusión. La esperanza en Dios te ayuda a atravesar
cualquier desierto. La esperanza en Dios es segura. No es una esperanza humana, porque no te nutres de lo que ves, te nutres de la fuente del Espíritu Santo que alimenta tus raíces. Por eso dice la Escritura que seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y en el libro de Jeremías dice que aún estos árboles en la sequía van a dar fruto, ¿sí? Y esa es la esperanza. No vamos a ser avergonzados en esa esperanza ni acabará en desilusión. Dios es el que da esperanza, ¿sí? ¿Quién da esperanza? Dios, ¿sí? Dios es el que produce la esperanza y esa esperanza, como les decía, no acabará en desilusión. El Espíritu Santo nos da la fe para creer. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento Dios les está dando la paz sobrenatural producida por la esperanza en el Señor. Y esa paz viene del cielo y es producto de mi relación con Dios. Y esa paz no se va a ir jamás, ¿sí? Ayer hablaba la pastora de intimar con el Señor. ¿Y cómo podemos intimar con el Señor? Con el Espíritu Santo que nos revela el corazón del Padre, ¿sí? Nos revela el corazón del Padre. Y bueno, yo quiero leerles un versículo. Si ahora entendemos que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar en todos los problemas y las adversidades de la vida, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso Dios nos equivoca y nos dice, pide al Espíritu Santo, pídelo. Es lo mejor que podamos hacer en la vida. Y quiero leerles 2 Corintios 4:8. ¿sí? Que nos habla de Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas saben que Pablo tuvo un chorro de pruebas? Y en el tiempo con Dios, si lo tienes, lee en el día 12, hay una reflexión preciosa de Pablo que a mí me impacta, pero ahora entiendo por qué Pablo puede decir estas palabras. Dice, así, aunque llenos de problemas, tengo la versión de Dios habla hoy y traducción del lenguaje actual, dice, así, aunque llenos de problemas, ¿quiénes estamos llenos de problemas? ¿Verdad? No estoy pasando lista, ¿sí? Dice, así, aunque llenos de problemas, no estaremos sin salida. ¡Wow! ¿Sí? Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Amada de Dios. Todas vamos a vivir dificultades, ¿sí? Pero agarradas del Señor, tienes la seguridad que el Espíritu Santo te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a mostrar la salida por donde debes andar, ¿sí? Y dice más adelante en 2 Corintios 4, dice, creí. ¿Cuántas han creído? Han creído, ¿sí? Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Lo crees? ¿Lo crees en el Señor? ¿Sí? Bueno, pues el Espíritu Santo es quien nos conecta con el cielo. Es quien nos da el ánimo y la fortaleza y la fuerza para esperar todos los días en el Señor. Es decir, es un ánimo sobrenatural, ¿sí? Y ahora sí voy cerrando. Fíjate que ayer, ¿sí? Mi esposo estaba en la sala, yo estaba en el comedor y estaba escribiendo todos estos versículos que ahorita se los vuelvo a mandar para las que se conectaron más tarde, ¿sí? Y en eso, de mi techo, de entre la sala y el comedor, ¿qué creen que cayó? Una pluma del techo. Y los dos nos quedamos así. Y corrimos los dos a ver qué era y cuando la agarramos, era una pluma. Y los dos, mira, se me puso la piel toda chinita y mi esposo dice, ¿viste lo que yo? Y los dos, sí, ¿sabes qué? Yo estaba escribiendo todas las palabras que están en las hojitas que les mandé del Espíritu Santo y me venían más y más y más. Y la verdad es que no les escribí todas, terminé nada más con el último, que Él nos resucitará. Ahí después tú le echas ojo a las hojas. Pero yo decía, Señor, es que no podemos dejar de hablar de ti, o sea, es imposible, sin ti no podríamos vivir, o sea, realmente, por eso es que Jesús cuando ascendió a los cielos dijo, les conviene que me vaya, porque vendrá otro
¿Quién? El Consolador. Y el Consolador, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Y yo quiero decirte que esa pluma que cayó es algo profético para tu vida. Se nos vino el Salmo 91, cuando habla de las alas y de las plumas, que te van a cubrir, que te van a abrazar, ¿verdad? No vas a sentir ese frío cuando hace mucho frío, no vas a tener temor porque van a estar esas alas, ay, dándote ese calorcito. Y tómalo, después estudia el Salmo 91 y recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Y la verdad es que con la guianza del Espíritu Santo suceden los milagros y se abren puertas. Y bueno, pues ahora sí, es el cierre. Yo le puse este tema: hermosa, amada y plena en Dios, ¿sí? Hermosa, amada y plena en Dios, ¿sí? Porque podemos vivir en plenitud, aún en medio de las situaciones, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y las promesas de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la fe y la oración van a suceder. Van a suceder, las promesas de Dios van a cumplirse. Y ahora sí cierro. Punto número 1, eres hermosa para Dios, rociada por la sangre de Cristo. Número 2, el Señor te ama y el amor de Dios no se limita por las circunstancias. El amor de Dios es porque Él es amor. ¿Ok? Repito, 1, eres hermosa para Dios, rociada de la sangre de Cristo. 2, el Señor te ama y el amor de Dios no se limita por las circunstancias. El amor de Dios es porque Él es amor. El 3, cuando vivas tiempos de adversidad, es importante que quites toda negatividad, todo desánimo, toda tristeza, todo pesimismo. No permitas que esos pensamientos dirijan tu vida. Mejor pídele a Dios, al Espíritu Santo, en oración para que Él convierta tus problemas en un impulso para tu crecimiento. Y número 4, aunque no entiendas las circunstancias, clama por el Espíritu Santo, que Él te ayudará a atravesar esos valles de sombra, esos valles de muerte, y no tendrás temor alguno, porque Dios estará contigo. El Espíritu Santo te llena en este momento de fe, en el creer, pues el creer nos da una completa dependencia a Dios y no seremos intimidados por las circunstancias adversas de la vida. Nunca dejes de mirar a Jesús. Nunca, nunca, nunca. Acuérdate de ese papalote que vuela en medio de los vientos más difíciles y que tu rostro esté volteando solamente a ver a Jesús. Porque entonces dirían por ahí, si Dios tuviera lentes, nos ponemos los lentes de Dios y vemos las cosas conforme Él las ve. Y Él las ve como una persona que tú ya eres vencedora. Él te ve como vencedora. Él te ve limpia. Él te ve acepta, Él te ve amada. Y Padre, en el nombre de Jesús, pues gracias por esta palabra. Señor, que tú seas glorificado y que tu Espíritu Santo haya estado tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que somos hermosas para ti, que hemos sido tenidas por dignas de ser rociadas con esa preciosa sangre. Señor, que somos aceptas en el amado, Señor, que tú nos amas tanto que diste a tu Hijo unigénito, que nunca se nos olvide y que podamos ver siempre tu rostro antes que las circunstancias. Y hoy, Señor, te pedimos a tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y sopla, sopla, sopla en cada mujer, Señor. Sopla en cada persona que se conecta. Sopla en cada persona que lo verá. Ven, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla vida, porque sin ti es imposible la vida, pero contigo somos más que vencedores. Tú conoces la necesidad de las que están aquí y tú responderás, porque tú siempre respondes, siempre dices sí a tu voluntad, y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que este día cada una de las que se ha conectado y las que lo verá, Señor, sean hoy fortalecidas en la fe, en el creer que todo ha sido hecho, consumado es. Tú ya venciste, Señor, y nos haces más que vencedoras en Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, Mayra. Qué hermosa palabra. ¿Cuántas han sido bendecidas, mujeres? ¿Cuántas han sido? Levanten su mano. ¿Cuántas han sido bendecidas? Muchas gracias, Mayra. Hermosa palabra. Y en verdad, yo creo que si tú y yo vivimos creyendo esta palabra, nuestras vidas van a desarrollarse de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es verdad, por supuesto, todo lo que Mayra habló está en la palabra es verdad, la palabra es vida, la palabra es medicina, ¿sí? Y tú y yo tenemos que vivirlo y creerlo para vivirlo, ¿sí? Y el enemigo va a tratar de hacerte creer que todo esto es para algunas personas, pero para ti no. Porque tú no eres hermosa, porque tú no eres capaz de hacer nada, porque tú no eres amada, porque tú eso es la obra del enemigo, pero tú y yo tenemos que pararnos firmes en la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, lo que hemos escuchado de Mayra, esta es la verdad de Dios. Y yo quiero leerte estos versículos que pues son una bendición, están en Romanos 8 y versículo 35, no sé si Mayra lo puso en las hojas porque no he terminado de leer esas hojas que son maravillosas, es todo un congreso para las mujeres. Muy bueno, Mayra. Pero fíjate lo que dice aquí en Romanos 8:35. Yo sé que te lo sabes, pero si tú y yo lo vivimos, ¿sí? Y lo creemos y lo vivimos, el enemigo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, tribulación. Di conmigo, tribulación. ¿Cuántas tienen tribulaciones en la vida? Ni eso te separa del amor de Cristo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, y luego dice acá en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, di conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué? Que nos amó. Él nos amó, Él nos formó, Él nos hizo hermosas, Él nos permitió, Él nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve hermosas a todas, ¿sí? Dice, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, digo conmigo, estoy segura, dice que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Nada, mujer, nada nos puede apartar de su amor. Aún los errores que hemos cometido, los pecados están quitados, están borrados de nuestra vida. Como Mayra decía, Él nos ha limpiado, no solamente nos ha cubierto, bueno, están cubiertos, están limpios, estamos limpias por la sangre de Cristo y nada nos puede apartar de su amor. Entonces, cuando tú y yo enfrentamos tribulaciones, tú y yo tenemos que enfrentarla desde esta verdad. Dios me ama, aunque estoy en tribulación, y nada me va a apartar de su amor, ¿sí? Y clamar por el Espíritu Santo. Como yo decía el domingo, ¿qué hizo la diferencia en los discípulos? De discípulos llenos de miedo. Cuando Jesús, su maestro, estaba siendo crucificado, los discípulos estaban llenos de miedo. Y en Hechos 2 y 3, tú puedes ver como si fueran otros discípulos. ¿Qué hizo la diferencia en los discípulos llenos de miedo a discípulos llenos de denuedo? ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Qué hace la diferencia en tu vida? El Espíritu Santo. Cristo en tu vida, el amor de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. Por eso mi relación tiene que ser real y verdadera con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está en la tierra, ¿sí? Para presentársela al novio, una novia sin mancha y sin arruga, ¿sí?
pero estas son verdades fundamentales que acabamos de escuchar, que marcan una diferencia en nuestro vivir diariamente. ¿Sí? En nuestro vivir diario. Así que yo era fértil, donde cayera la buena palabra. Así que yo declaro que la buena palabra ha sido sembrada en tierra fértil y dará mucho fruto, mucho fruto. En el tiempo que viene el diablo con sus mentiras de que Dios no te ama, de que tú no eres hermosa, de que tú no vas a poder, de que Dios no está contigo, tú vas a poder detectar esas mentiras y echarlas fuera tu mente, de tu vida, y poner la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es vida, es bendición, es medicina, la verdad de Dios. Él te ama, Él te ve a través de la sangre de Jesús, en medio de la adversidad, Él te ama, ¿sí? Y tú y yo tenemos que no ser negativas ni quejumbrosas en el tiempo adverso, y tú y yo tenemos que clamar por el Espíritu Santo siempre. Así que muchas gracias, Mayra. Fue una reunión como todas, cada una es diferente, pero llena de la palabra, llena de vida, llena de poder, ¿verdad? ¿Cuántas dicen sí es cierto? Y no es para que tú y yo nos creamos mucho, es para que tú y yo le demos la gloria a Dios, porque Él es el que lo hace en nuestra vida. No eres tú, no soy yo, no es mi buena intención, no es mi mérito, es de Él, todo es de Él, en el nombre de Jesús. Así que yo las bendigo, mujeres. Yo declaro que ustedes salen de aquí con esta verdad y pueden enfrentar cualquier circunstancia difícil desde esta plataforma, desde una plataforma de certeza del amor de Dios y de certeza de la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por cada corazón. Gracias por la palabra. Gracias que tú estás equipando a la novia para que estemos preparadas para vivir en este tiempo mientras tú vienes por nosotros. Estamos, Señor, en espera, pero estamos preparándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.